Hola a todos, esta es la segunda parte del capítulo de sistemas de espera de nuestro curso ICS 2123, modelos estocásticos, en la Universidad Católica de Chile. Ok, así que lo que vimos la vez pasada fue esta introducción, discutimos un poquito qué son estos modelos de sistemas de espera, nuestra notación MMCK, que tiene que ver con las llegadas, los tiempos de atención, la cantidad de servidores y la capacidad. ¿Okay? Luego discutimos las principales medidas de desempeño, fundamentalmente relacionadas con número medio de clientes en el sistema, tiempo medio de permanencia de un cliente en el sistema y lo mismo, pero no para el sistema, sino que solo para la cola. Y es cuando le ponemos esta Q de queue en inglés. Queue en inglés significa cola. Luego discutimos la ecuación de Little, para eso analizamos un sistema de espera, vimos estas llegadas en el tiempo y número de personas en el sistema en cada instante de tiempo y discutimos por qué es razonable que ocurra esta relación entre L y W, L y W a través de lambda, que finalmente es la ecuación de Little, L igual lambda E W. Y recuerden aquí que este lambda E es la tasa media efectiva de ingreso al sistema, que tenemos que diferenciarla de la tasa de llegada simplemente porque aquí depende si hay una capacidad limitada o no del sistema, que es exactamente lo que vamos a entrar a discutir a continuación. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un sistema donde básicamente hay capacidad infinita, significa que la tasa de llegada es igual a la tasa de entrada al sistema. Pero si hay un sistema donde hay una capacidad finita, digamos, por ejemplo, caben a lo más 5 personas en el sistema, entonces noten como cuando estamos en el estado 5, entendido como el sistema está lleno, las personas que llegan no ingresan al sistema. Por lo tanto, vamos a ver una diferencia en dichos casos, cuando hay una capacidad finita, cuando hay capacidad, vamos a ver una diferencia entre la tasa de llegada, tal cual, la tasa de llegada de personas y la tasa de ingreso al sistema, porque no todas las personas van a ingresar al sistema, básicamente. Así que eso es algo que es lo que vamos a entrar ahora. ¿Ok? Entonces discutimos estos modelos markovianos y discutimos en profundidad el modelo MM1. ¿Ok? Lo que vamos a hacer hoy día en esta segunda parte es discutir el modelo MM1K, es decir, le vamos a poner una capacidad K al anterior modelo MM1, luego MMC. ¿Qué significa eso? No hay capacidad, pero hay C servidores en vez de un solo servidor. Y después un modelo MMCK que de alguna forma generaliza lo anterior. Lo que vamos a discutir. Y también vamos a discutir algunos modelos no markovianos y otras extensiones, en lo que viene. ¿Ok? Así que recordatorio de qué es lo que hicimos con este modelo MM1. En este modelo MM1 básicamente hablábamos que es el caso, por ejemplo, en que yo me pongo a vender helados, y yo soy el servidor, soy el vendedor de helados, y se va a formar una cola para comprar helado, y básicamente no hay ninguna capacidad, es decir, la cola puede ser tan grande como quieran. Ok, así que vimos que este modelo MM1 es un caso particular de un proceso de nacimiento y muerte que discutimos al final del capítulo pasado, y donde todos estos lambdas, que son las tasas a las que nos movemos hacia la derecha de un estado, digamos, I al estado I más 1, en el modelo MM1 todas estas tasas son iguales, todos los lambdas son iguales a lambda, y todos los mu, que son las tasas en las que nos movemos hacia la izquierda, o las tasas de atención, de alguna forma, son todas iguales a mu. ¿Ok? Entonces, si todos estos n lambdas son iguales a lambda y todos estos n mu son iguales a mu, simplemente obtenemos lambda dividido por mu elevado a n. Obtuvimos esta relación, a partir de eso pudimos obtener P sub 0 para el modelo MM1, discutimos algunos casos y vimos de que esta sumatoria la podemos resolver y obtener básicamente P sub 0 igual a esta fórmula explícita, que es 1 menos lambda dividido por mu, o si quieren mu menos lambda dividido por mu, que es lo mismo, y con lo cual podemos obtener de forma explícita también una fórmula para P sub n. Entonces recuerden que P sub 0 es la probabilidad en el largo plazo de estar en el estado 0, es decir, que el sistema esté vacío, y P sub n la probabilidad de estar en el estado n, es decir, n menos 1 personas en cola, una persona siendo atendida, asumiendo un n mayor a 1, era igual a 1. También calculamos L. L, como decíamos, es el número medio de clientes en el sistema. Entonces, básicamente, ¿cuál es la probabilidad de que haya n clientes del sistema? Es P sub n. Entonces, ¿cuál es el valor esperado o número medio de clientes en el sistema? Simplemente la suma de n igual 0 infinito de n por P elevado
de n por p sub n. ¿Okay? Para lo cual, de nuevo, podemos aplicar aquí una cierta análisis de convergencia de sumatorias y obtener esta fórmula explícita para L. ¿Okay? Número medio de clientes en el sistema. Y aquí está el análisis que hicimos para esa sumatoria. También podemos hacer el cálculo para LQ. ¿Okay? También podemos hacer el cálculo para W. W lo podemos calcular de dos formas. Una, en la que está acá abajo, a través de la ecuación de Little. Otra es con esta noción de valor esperado, donde básicamente n más 1 dividido por mu es el valor esperado de una persona que llega al sistema cuando se encuentra en el estado n, lo cual ocurre con probabilidad p sub n. Entonces, si yo tomo una persona cualquiera que llega al sistema, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona llegue al sistema cuando el sistema está en el estado n? Bueno, esa probabilidad es p sub n. Por lo tanto, dado que esa persona espera un tiempo de n más 1 dividido por mu en valor esperado, esto es básicamente el valor esperado de una persona cualquiera que llega al sistema, asumiendo que el sistema se encuentra en estado estable. ¿Ok? Y vemos de que es perfectamente consistente con la ecuación del Little. Y finalmente discutimos que hay tres posibles formas de calcular WQ. Una es aplicando la ecuación de Little, es decir, WQ es igual a LQ dividido por lambda, que sería aplicar la ecuación de Little para la cola o para el subsistema de la cola. Otra es decir que W es igual a WQ más 1 dividido por mu. Ese 1 dividido por mu es el valor esperado del tiempo que toma una tensión. Entonces el tiempo que yo permanezco en el sistema, un valor esperado, va a ser WQ, el tiempo que yo permanezco en la cola, el valor esperado, más 1 dividido por mu, el tiempo que yo permanezco en el servidor, siendo atendido en valor esperado. Y una tercera forma es construir una sumatoria de este tipo. Es decir, condicionando en una persona cualquiera que llega al sistema, cuánto tiempo va a pasar esa persona en la cola. Ok. Entonces ahora vamos a pasar a un sistema distinto. Vamos a tomar el mismo sistema MM1, pero vamos a ponerle una capacidad fija. Entonces vamos a decir que hay un sistema MM1K. ¿Ok? Hay una capacidad de K personas en el sistema. Esto incluye la persona posiblemente en el servidor, más eventualmente hasta K-1 personas en la cola. ¿Ok? Entonces esto es básicamente como que yo dijera, mira, sí, aquí está el vendedor de helados, pero es imposible que hayan más de K-1 personas en la cola, básicamente. Que es imposible que haya más de K personas en el sistema. Quizás esto no suena tan razonable para un vendedor de helados en la playa o algo así, pero pensemos, por ejemplo, en un call center. De nuevo, el call center es un caso bastante claro. Hay un punto en el que el sistema simplemente no va a aceptar tener más de cierta cantidad de personas esperando. Y es lo que suele hacer en distintos call centers. ¿Okay? Y se pueden, de la misma forma, describir un montón de situaciones donde emerge este modelo. Ok, entonces el análisis es muy parecido al anterior, pero hay algunas propiedades un poco distintas. Ya primero quiero adelantar un par de diapositivas aquí y mostrarles básicamente este dibujo. ¿Ok? Entonces, un sistema MM1K es un sistema que tiene estos estados, estado 0, estado 1, estado 2, etcétera, 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 estado K, ¿ok? Y la tasa de moverse a la derecha, por ejemplo, desde el estado 0 al estado 1 es lambda, del estado 1 al estado 2 lambda, etcétera, etcétera, del estado K-1 al estado K es lambda, y la tasa para moverse hacia la izquierda es mu, ¿ok? Entonces es la tasa de atención. Hay un solo servidor, atiende a tasa mu, entonces esa es la tasa a la que me muevo a la izquierda. Este es nuestro modelo de cadena Markov en tiempo continuo para el sistema de espera MM1K. ¿Okay? Este no es necesario mirarlo por ahora, ya vamos a entrar en la discusión de este otro un poquito más adelante. Entonces aquí emerge una primera pregunta muy importante, ¿okay? Porque para el sistema MM1, es decir, sin esta K, sino que sigue siguiendo hasta infinito, sabemos lo siguiente, sabemos de que si lambda es mayor que mu para un sistema MM1, entonces yo tiendo a moverme a la derecha con mayor probabilidad de la que me muevo a la izquierda. Y eso es válido para cualquier estado. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar en un sistema MM1 donde lambda es mayor a mu? El estado se va a ir moviendo siempre hacia la derecha y va a haber un punto donde ya vamos a estar demasiado lejos de cero y básicamente vamos a diverger hacia una cola infinita, de alguna forma. ¿Okay?
Y aquí ocurre algo muy importante, porque yo pregunto, ok, ¿habrá en un sistema ahora MM1K, donde hay capacidad, una condición que tengan que cumplir lambda y mu para que el sistema sea estable, es decir, para que la cola no explote? Y la respuesta simple es que como la cola nunca puede tener más de K-1 personas, o bien el sistema no puede tener más de K personas en total, no es necesaria ninguna condición para lambda y mu. Por ejemplo, supongamos de que lambda fuera 10 personas por hora y mu fuera solamente una persona por hora. Es decir, hay un proceso de atención extremadamente lento. Aquí tenemos que hacer un trámite que toma alrededor de 1 hora, ¿ok? Y las personas llegan de forma extremadamente frecuente, ¿ok? Entonces, lambda 10 por hora, mu 1 por hora, ¿ya? En un sistema MM1 esto rápidamente es inestable, las sumatorias que hemos discutido para arriba y para abajo no convergen, y la cola se va a infinito. Pero en un sistema MM1K, ¿qué es lo que va a tender a ocurrir? Si lambda es muy grande, simplemente vas a pasar mucho tiempo en el estado K. Quizás vas a pasar mucho tiempo también en el estado K-1. Vas a pasar muy poco tiempo en el estado 0. La probabilidad del estado 0 va a ser extremadamente baja. Pero el sistema no explota, dado que tiene una capacidad finita, ¿ya? ¿Qué es lo que va a tender a pasar? Si lambda es mucho más grande que mu, vas a pasar mucho tiempo en el estado K, y nota que cuando estás en el estado K, si llega un cliente, ese cliente no puede ingresar al sistema. Por lo tanto, va a haber una gran cantidad de clientes que se van a perder, ¿okay? Ese es el tipo de cosas que podemos analizar con estos modelos, ¿okay? Entonces este es nuestro sistema MM1K, y lo que vamos a hacer es básicamente, de nuevo, calcular P sub 0, P sub 1, P sub 2, la probabilidad de estar en cada uno de estos estados, P sub K, y también estas medidas de desempeño fundamentales, L, W, LQ, WQ, ¿okay? Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Ya? Primero, una pequeña discusión es cuál es la tasa de entrada efectiva o la tasa de entrada media, ¿ok? Y ese valor, cuando usemos la ecuación de Little, ese lambda E, que es la tasa de ingreso efectivo al sistema, va a ser simplemente lambda por 1 menos la probabilidad de estar en el estado K, ¿ok? O lambda por 1 menos PK, P sub K. ¿Por qué? Volvamos a nuestro dibujo acá. ¿Qué es lo que pasa? Es muy simple. Supongamos de forma simplificada que tengo 10 estados en total, ¿ok? Y la probabilidad de cada uno fuera 0,1. Este no es el caso, vamos a ver de que eso es imposible que ocurra, pero supongamos por simplificación de que cada estado tiene una probabilidad de 10%, ¿ok? O 10% del tiempo yo paso en el estado 0, 10% del tiempo en el estado 1, 10% en este estado 9. Muy bien, en ese caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? El 10% del tiempo van a ingresar personas a tasa lambda, ¿ya? El 10% del tiempo van a ingresar personas a tasa lambda. El 10% del tiempo van a ingresar personas a tasa lambda. Luego también acá, cada minuto que pasemos acá, van a ingresar personas a tasa lambda. Pero, entonces, en total, el 90% del tiempo van a ingresar personas a tasa lambda al sistema. Sin embargo, hay un 10% del tiempo que estamos en el estado K igual 9, digamos, en nuestro ejemplo, donde si una persona llega, esa persona no entra. Entonces hay un 10% del tiempo donde ingresan al sistema a tasa 0, ¿se entiende? Entonces hay 90% del tiempo donde los clientes ingresan al sistema a tasa lambda y 10% del tiempo donde los clientes ingresan a tasa 0. ¿Cuál es la tasa media efectiva en el largo plazo? Bueno, simplemente lambda por 90%. Por ejemplo, si lambda es 10 por hora, entonces la tasa efectiva de ingreso a este sistema va a ser 9 por hora. En el caso hipotético en que cada uno de estos estados tiene probabilidad 10%. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, de forma más general, sea cual sea que sean esas probabilidades, este lambda efectivo va a ser igual a lambda por P0 más lambda por P1 más lambda por P2 más lambda por etcétera, 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 más lambda por P sub K menos 1. ¿Ya? Y en otras palabras, esto es lo mismo que lambda por 1 menos la probabilidad de estar en el estado K, o 1 menos P sub K. Y esta va a ser la expresión que vamos a necesitar en la ecuación de Little, ¿ok? Entonces ya empezamos a entender qué es este lambda E para sistemas con capacidad finita. Ok, entonces ahora estamos en buen pie para obtener P sub 0 y los distintos P sub n, ¿ya?
de forma análoga a cómo lo hicimos con básicamente con los sistemas con los procesos de nacimiento y muerte, en el sistema M1K vamos a seguir teniendo esta relación. Y esto es básicamente porque las ecuaciones de balance, ¿ya? Cuando construimos la ecuación de balance para cada uno de los estados, son básicamente las mismas. La única que va a cambiar con respecto a los procesos de nacimiento y muerte va a ser la ecuación de balance para este estado K-ésimo. Porque no hay una transición a un estado K más 1. Entonces, para todos estos estados que están acá, la ecuación de balance va a ser la misma que para un proceso de nacimiento y muerte. De nuevo, en el caso particular, en que todos los lambda son iguales y todos los mu son iguales. ¿Ok? Entonces, seguimos obteniendo esta relación que está acá. Igual que en el sistema MM1. Al igual que en el sistema MM1, P sub n va a ser simplemente igual a lambda dividido por mu elevado a n por P sub 0. ¿Ok? Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora la expresión para P sub 0 va a ser un poquito distinta, dado que ya no tenemos infinitos estados, sino que tenemos esta capacidad del sistema K. En total tenemos K más 1 estados, ¿no? Sí, sumando el estado 0. ¿Ok? Entonces sabemos esto que está aquí, con lo cual directamente reemplazando esta expresión podemos obtener que P sub 0 es simplemente 1 dividido por la sumatoria de n igual 0 a K mayúscula de lambda más mu, lambda dividido por mu elevado a n. ¿Ok? Ahora, para el sistema MM1, ya recordemos que P sub 0 era la misma expresión, pero en vez de K ponemos infinito aquí. ¿Ok? Y para eso utilizamos básicamente esta sumatoria que está aquí. ¿Ya? Entonces ahora viene la pregunta, ¿qué pasa si en vez de poner infinito yo pongo un K acá arriba? ¿Ya? Usando esta misma técnica podemos resolverlo, porque alfa por S va a ser simplemente alfa 1 más alfa 2 más etcétera, 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 más alfa elevado a K más 1. ¿Ok? Entonces me va a quedar que S menos alfa S va a ser igual a alfa elevado a 0 menos alfa elevado a K más 1. ¿Ok? Entonces básicamente S me va a quedar 1 menos alfa elevado a K más 1 dividido por 1 menos alfa. Si aplicamos eso, y si alguien, aquí recomiendo que esto lo hagan en detalle, es un buen ejercicio para soltar la mano con el álgebra, ¿ya? Yo espero que eso lo hayan entendido clarísimo. Y básicamente podemos aplicar eso que acabo de describir aquí para el caso en que alfa es igual a lambda dividido por mu, ¿ok? Y me va a quedar 1 menos alfa elevado a K más 1, como decía, dividido por 1 menos alfa, ¿ok? Nuestro alfa es lambda dividido por mu. Con lo cual podemos obtener que P sub 0 es simplemente 1 menos lambda dividido por mu, dividido por 1 menos lambda dividido por mu elevado a K más 1, ¿ya? Las fórmulas se van a empezar a poner un poquito más complicadas, no tienen que memorizarlas ni nada por el estilo. Lo que es fascinante aquí es que podamos obtener una fórmula explícita, ¿ok? Entonces tú me das un lambda, tú me das un mu, tú me das un k, y yo te puedo decir cuál es la probabilidad de que el sistema se encuentre vacío, ¿ok? De que hayan 0 personas en el sistema. Ok, entonces ¿cómo podemos obtener L? L va a ser simplemente la suma de n por P sub n, de nuevo, ¿ok? O de alguna forma, como esto es el valor esperado de la cantidad de clientes en el sistema, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya n clientes en el sistema? Es P sub n, ¿ok? Probabilidad de estar en el estado n. Y de nuevo con argumentos muy parecidos a lo que hicimos para este Q que está acá, pero de nuevo ya no es una suma hasta infinito, sino que es una suma hasta acá. Podemos básicamente obtener el resultado que está aquí. ¿Okay? Esto sí que ya es una fórmula un poquito más grandota, pero de nuevo, es una fórmula explícita. Tú me das un lambda, tú me das un mu, tú me das un k, y yo puedo calcular de forma exacta L. ¿Ya? Entonces uno puede hacerse preguntas del siguiente tipo. Si yo tengo una tienda donde hay ciertos asientos para esperar, y si hay y estamos en una situación en la que si una persona no tiene asiento no va a esperar, viene la siguiente pregunta: ¿valdrá la pena poner más asiento para que la gente pueda esperar? ¿Valdrá la pena aumentar este K? ¿O me conviene quizás tener un servidor más rápido
que aumente este mu, por ejemplo, es una pregunta de diseño que va a depender de la situación particular, y con este tipo de ecuaciones podemos analizar ese tipo de situaciones de forma muy directa. ¿Ok? Para obtener W, podemos volver a hacer un análisis del tipo que hicimos para el sistema MM1, ¿ya? Y de hecho nos va a quedar básicamente esta misma sumatoria, pero desde n igual 0 hasta acá. ¿Ok? Entonces recordemos cuál era el argumento para construir esto. La pregunta es, una persona cualquiera en el largo plazo, ¿cuál es la probabilidad de que llegue cuando hay n personas en el sistema? Bueno, esa probabilidad es P sub n. Ok, ¿y cuál es el valor esperado del tiempo que espera una persona que llega cuando el sistema se encuentra en el estado n? Es básicamente n más 1 atenciones, el tiempo esperado que toman n más 1 atenciones, que es n más 1 por 1 dividido por mu, o n más 1 dividido por mu, ¿ok? Que es básicamente que se atiendan las n personas, que se atienda la persona que está atendiéndose actualmente, que termine de atenderse, cuál es el valor esperado del tiempo que falta para que termine de atenderse, es una exponencial, tiene falta de memoria, tiene tasa mu, por lo tanto ese valor esperado es 1 dividido por mu. ¿Okay? Además hay n menos 1 personas adelante mío, entonces de nuevo n menos 1 dividido por mu, lo tengo que sumar, y finalmente mi propia atención, y ahí aparece este 1 dividido por mu. Mi propia atención también va a tomar un tiempo de 1 dividido por mu. Pero de forma más simple, si tenemos L aquí, queremos calcular W, basta con que hagamos, según la ecuación de Little, L dividido por lambda E. Y nuestro lambda E, si recuerdan, es simplemente lambda por 1 menos pk. ¿Ok? Entonces a esta ecuación que está aquí tendríamos que reemplazar también pk, donde pk es p sub 0, que es esto que está aquí, por lambda dividido por mu elevado a k. ¿Ok? Y con todo eso, reemplazando aquí este pk, obtenemos de nuevo una fórmula explícita para W como función de lambda, mu y k. ¿Ok? En particular, noten aquí lo siguiente. ¿Qué pasa si k se hace más y más y más grande en esta expresión? Lo que vamos a obtener es que este L converge exactamente al mismo L de un sistema MM1. Es decir, lo que es muy natural, a medida que K, la capacidad del sistema, se hace más y más grande, el L de un sistema MM1K converge al L de un sistema MM1. Y lo mismo va a pasar con las otras medidas de desempeño. Un resultado absolutamente análogo. ¿Ok? Ok, entonces resumidas cuentas, tenemos el sistema MM1K, ¿ok? La tasa de ingreso efectivo al sistema es lambda por 1 menos pk, p sub n es lambda dividido por mu elevado a n por p0, con eso podemos calcular p0, ahí está p0, a partir de ese p0 podemos reemplazar y calcular cada uno de los pn, ¿ya? Y podemos calcular L haciendo esta sumatoria, nos queda esta fórmula, y a través de la ecuación de Little podemos calcular esta expresión que está acá. Y tenemos una fórmula analítica para L y W. De nuevo, W también lo podríamos calcular con la sumatoria que acabo de mencionar, y ustedes pueden comprobar que el resultado es exactamente el mismo. ¿Ya? O sea que el resultado de hacer un valor esperado es consistente con la ecuación de Little, básicamente. ¿Ya? Entonces la ecuación de Little, reitero, es una ecuación muy general, válida para prácticamente cualquier sistema de espera en estado estacionario, ya que es el caso de un sistema MM1K. El sistema MM1K siempre está en estado estacionario. Ok, entonces ahora yo haría la pregunta, ¿cómo podemos calcular LQ y cómo podemos calcular WQ? ¿Ok? Entonces, bueno, la respuesta es muy simple. WQ, de nuevo, lo podemos calcular con un valor esperado, o WQ lo podemos calcular con la ecuación de Little a través de LQ. Entonces, si buscamos la ecuación de Little para WQ, me va a quedar WQ es igual a 1 dividido por lambda E por LQ, donde lambda E es lo que ya vimos, que es lambda por 1 menos pk. Entonces, discutamos cómo podemos calcular LQ. Entonces, para un sistema MM1K, la pregunta es, ¿cuál es el número medio de clientes en la cola
cuando el sistema se encuentra en el estado P sub n. ¿Ok? Entonces, y la respuesta es muy simple. Si el sistema se encuentra en el estado P sub n, entonces en el sistema hay n personas, ¿ya? Pero si el sistema se encuentra en... pero si el sistema se encuentra en el estado n, entonces en la cola hay n-1 personas para casi todos los estados, ¿ya? Excepto para el estado n igual 0, ¿ya? Entonces, en otras palabras, si estamos en el estado n igual 0, la cantidad de personas en la cola es 0. Si estamos en el estado n igual 1, la cantidad de personas en la cola también es n igual 0, es 0. Si estamos en el estado 2, la cantidad de personas en la cola es 1. Cuando estamos en el estado 2, hay una persona siendo atendida en el servidor y una persona en la cola. Y si estamos en el estado K, hay K-1 personas en la cola. Por lo tanto, la sumatoria para calcular LQ va a ser la suma de n igual 1 hasta K de n-1 por P sub n, ¿ya? Así que lo repito, anótenlo ustedes en un cuaderno y calcúlenlo. Si yo quiero calcular LQ, vamos a tener que hacer la sumatoria desde n igual 1 hasta acá de n-1 por P sub n. ¿Ok? Y eso, haciendo un poquito de álgebra, vamos a obtener una cosa más o menos parecida. Ok. Y luego, como decía, podemos calcular WQ haciendo WQ igual 1 dividido por lambda E por LQ, donde lambda E es lambda por 1 menos PK. ¿Okay? En otras palabras, para verlo visualmente, si estamos en este estado, ¿cuántas personas hay en la cola? 0. Si estamos en este estado, ¿cuántas personas hay en la cola? 0. Si estamos en este estado, ¿cuántas personas hay en la cola? 1. Si estamos en este estado, ¿cuántas personas hay en la cola? K-2. Si estamos en este estado, ¿cuántas personas hay en la cola? K-1, etc. Así que muy bien, con eso básicamente tenemos las distintas medidas de desempeño L, LQ, W, WQ para el sistema MM1K. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando al sistema MM1 le ponemos capacidad finita? Movámonos ahora al sistema MMC. ¿Ya? Este es el momento en que la clase yo haría una pequeña pausa. Así que si quieren ustedes apretan pausa el video, hacen una pausa y siguen. ¿Ok? Ok, entonces el sistema MMC, lo que vamos a estudiar ahora. ¿Ok? Entonces tenemos llegada según un proceso de Poisson a tasa lambda, tiempos de atención exponenciales con, de nuevo, eso está mal, con tasa mu o con parámetro mu si quieren. Tenemos C servidores y por ahora capacidad infinita. Entonces es parecido al sistema MM1, solamente que ahora ya no es solo un servidor, sino que hay C servidores. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la cadena de Markov en tiempo continuo para el sistema MMC? El modelo de cadena de Markov en tiempo continuo tiene infinitos estados, ¿ok? Y el siguiente comportamiento. Siempre la tasa con la que me muevo a la derecha, que es la tasa a la que llegan clientes, es lambda. ¿Y cuál es la tasa efectiva de ingreso al sistema? Lambda, porque como hay capacidad infinita, en cualquier estado la tasa de llegada es lambda. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lambda, 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 lambda hacia la derecha. ¿Y qué pasa con las tasas de transición instantánea desde un estado hacia el estado inmediatamente a la izquierda? Entonces, si estamos en el estado 1, ¿a qué tasa atendemos? Cuando estamos en el estado 1, hay una persona siendo atendida. En este dibujo aquí tenemos 4 personas en la cola y una persona en cada servidor. ¿Ok? Entonces, si estamos en el estado 1, habrían 0 personas en la cola y un solo servidor siendo utilizado. Entonces, ¿a qué tasa estamos atendiendo? A tasa mu. Y la tasa a la que paso del estado 1 al estado 0 es por lo tanto mu. Pero cuando estamos en el estado 2, hay 2 servidores siendo utilizados. Asumamos de que C es por ahora, no sé, 5. C es más grande que 2. Entonces, si es que hay 5 servidores y nos encontramos en el estado 2, entonces hay 2 servidores siendo utilizados, todos los otros servidores están vacíos, ¿ya? ¿Y a qué tasa pasamos del estado 2 al estado 1? A tasa 2 mu. ¿Por qué? ¿Por qué pasamos a tasa 2 mu? Porque cuando estamos en el estado 2 pueden pasar 2 cosas para pasar hacia el estado 1. O se termina de atender la persona en el servidor 1 o se termina de atender la persona en el servidor 2.
¿ya? ¿Cuál es la distribución del tiempo que falta hasta que se termine de atender cualquiera de las dos personas? Es el mínimo entre dos exponenciales, el mínimo entre una exponencial de parámetro mu y otra exponencial de parámetro mu. ¿Qué distribución tiene el mínimo entre dos exponenciales? Es una exponencial con la suma de las tasas. Por lo tanto, esa suma de las tasas es básicamente mu más mu igual a 2 mu. ¿Ok? Y luego, ¿qué pasa si, por ejemplo, estamos en el estado C? Hay C servidores siendo utilizados. La tasa a la que paso para la izquierda es simplemente C por mu. ¿Ok? Tenemos básicamente el mínimo entre C exponenciales de parámetro mu, es una exponencial de parámetro C mu, y esa es básicamente la tasa de transición instantánea para pasar del estado C al estado C menos 1. Entonces, en las tasas de atención, o las tasas de movernos hacia la izquierda, si uno quiere, vamos a tener mu, 2 mu, 3 mu, 4 mu, C menos 1 por mu, hasta C mu, y después, ¿qué va a pasar en este estado C más 1? Analicemos el estado C más 1. El estado C más 1 significa que hay C servidores en atención, ¿okay? C servidores siendo utilizados, todos los servidores siendo utilizados, y una sola persona en la cola. Sería como ignorar estos dibujitos que están aquí, ¿ya? Una persona en la cola, C personas siendo atendidas. Entonces, ¿cuál es la tasa a la que atiendo? Tanto C servidores siendo utilizados, de nuevo, si es que me muevo para la izquierda, va a ser solamente la tasa C mu, ¿ok? Y para cualquier estado más grande, la tasa a la que atiendo es una tasa de nuevo de C mu, porque hay C servidores siendo utilizados, cada uno con tasa mu. Entonces, las tasas para mover a la derecha, siempre lambda. Las tasas para mover a la izquierda van a ser mu, 2 mu, etcétera, 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 etcétera. Va subiendo C mu y luego se estabilizan C mu, C mu, C mu, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es el modelo de cadena de Markov en tiempo continuo para el sistema MMC. Esas son las tasas de transición instantánea. Y como decía, C podría ser, por ejemplo, 4, 5 o el número que quieran. En el fondo. Ok. Entonces, aquí está exactamente lo que acabo de escribir. ¿Cuál es la tasa de salida o la tasa a la que me muevo a la izquierda? Depende de la cantidad de clientes que hay en el sistema. Si es que n es menor o igual a c, entonces el mu n es simplemente n por mu. Pero si n es mayor a c, entonces esto se estabiliza en c por mu. ¿Ok? Y esto es, noten, utilizando la notación de los procesos de nacimiento y muerte. ¿Ya? El sistema MMC, de nuevo, es un caso particular de un proceso de nacimiento y muerte. Recuerden que en el proceso de nacimiento y muerte tenemos aquí un lambda 0, lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc. Y posiblemente todos pueden ser distintos. Y después tenemos de 1 a 0 un mu 1, mu 2, mu 3, y posiblemente todos pueden ser distintos. ¿Ok? Entonces el sistema MMC es un caso particular de un proceso de nacimiento y muerte donde todos los lambdas son iguales y luego los mus suben desde mu, 2 mu, hasta c mu y luego se estabilizan en c mu. Es decir, tal como está escrito aquí. El mu n es igual a n mu cuando n es menor o igual a c, cuando estamos a la izquierda de c, y c mu cuando estamos a la derecha de c, cuando n es más grande que c. ¿Ok? Y todos los lambda n son igual a lambda. Entonces, ok, podemos volver a nuestra ecuación. Básicamente, la que vimos aquí, ¿ya? Vimos de forma general que para un proceso de nacimiento y muerte se cumple esto que está aquí. P sub n es igual a la multiplicación de los primeros n lambdas dividido por la multiplicación de los primeros n mus por P sub 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en un sistema MM1? Lo que tenemos acá. Pero en un sistema MMC, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a obtener lambda elevado a n arriba, pero aquí abajo vamos a tener algo un poquito distinto, ¿cierto? Entonces, supongamos que n es más pequeño que c. ¿Ya? Supongamos que c es 4 servidores y estoy preguntando para p sub 2, por ejemplo. Lo único que vamos a obtener es mu 1 igual mu, y luego mu 2 igual a 2 mu. Entonces vamos a obtener 2 mu al cuadrado aquí abajo. ¿Ya? ¿Qué pasa si lo pregunto para n igual 3? Asumiendo todavía de que c igual 4. Si n igual 3 y c igual 4, entonces aquí vamos a tener mu 1 por mu 2 por mu 3, ¿cierto? Y mu 1 va a ser mu,
mu2 va a ser 2 mu, y mu3 va a ser 3 mu. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Voy a obtener 3 por 2 por mu elevado a n, ¿ya? Y si se fijan, extendiendo el argumento de forma más general, lo que va a ocurrir con esta expresión es lo siguiente. Siempre que n sea menor o igual a c, esta multiplicación de los primeros n mus va a ser mu por 2 mu por 3 mu por bla 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 por n mu. ¿Cómo podemos escribir eso de una forma simple? Es n factorial, que es 1 por 2 por 3 por 4 por n, por mu elevado a n. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a obtener aquí abajo. ¿Ya? Y luego, ¿qué pasa si es que, entonces, déjame volver a la expresión que teníamos acá. Entonces eso es exactamente lo que tenemos aquí. ¿Ya? Lo que acabo de escribir es exactamente esto que está aquí. Entonces esto es lambda 0 por lambda 1 por lambda 2 por lambda n-1. Todos los lambdas son iguales, así que me queda simplemente lambda elevado a n. Y esto que está aquí abajo es mu1 por mu2 por por mu n. Pero como n es menor o igual a c, esto era mu por 2 mu por 3 mu por etcétera, 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 por n mu. En otras palabras, n factorial por mu elevado a n. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar si n es mayor a c? Si n es mayor a c, esto de aquí arriba sigue siendo lambda elevado a n, porque todos los lambdas son iguales, pero esto aquí abajo es interesante, porque me va a quedar mu por 2 mu, por 3 mu, por 4 mu, etcétera, 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 por c mu, ¿ya? Y luego por c mu, por c mu, por c mu, por c mu, hasta que lleguemos a n términos multiplicados. ¿Se entiende? En otras palabras, recuerden, estamos multiplicando los primeros n mus. Si yo te digo que n es c más 2, entonces vamos a ver mu por 2 mu, por etcétera, 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 por c menos 1 mu, por c mu, por c mu, por c mu. Entonces noten cómo tuvimos toda esta parte de acá, que es, ya lo discutimos, c factorial por mu elevado a c, y luego n menos c veces c mu multiplicado. ¿Ok? Entonces, en resumen, creo que se entendió la idea. Lo que obtenemos es exactamente esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, este mu elevado a n es básicamente mu elevado a c por mu elevado a n menos c. Lo junto y me queda mu elevado a n, y luego tenemos c factorial y c elevado a n menos c. ¿Ok? Y con eso tenemos de forma directa P sub n, la probabilidad de estar en el estado n para cualquier posible n, como función de P sub 0. ¿Ok? Y volviendo al análisis de procesos de nacimiento y muerte, podemos decir directamente a partir de esto de que P sub 0 es simplemente igual a esta expresión que está aquí. ¿Ya? Que viene a partir de esto que está acá. La suma de los P sub n es igual a 1. Y cada uno de estos P sub n está escrito como algo multiplicado por P sub 0. Entonces, poniendo eso, obtenemos que P sub 0 es esto que está aquí. De nuevo, no es necesario que nadie se memorice esta fórmula. Pero de nuevo, el mensaje es que de forma bastante excepcional, ¿ya? Excepcional en el sentido de que es un sistema estocástico bastante complejo, ¿ya? Para el cual tenemos una fórmula analítica para la probabilidad de que el sistema esté vacío. Y esa fórmula analítica, tú me dices cuál es lambda, tú me dices cuál es mu, tú me dices cuál es c, y yo puedo tener esta fórmula, bueno, no es realmente analítica porque tenemos una sumatoria infinita aquí, ¿ya? Pero una fórmula explícita en función de lambda, mu y c para el p sub 0. ¿Okay? En particular, por ejemplo, ¿qué va a pasar si c es más grande? Si c es más grande, p sub 0 va a ser más pequeño, porque voy a tender a atender más rápido. Es una de las cosas que uno puede ver. Y de hecho, aquí va a ocurrir algo interesante, porque la pregunta que uno se hace es si se debiera cumplir alguna relación entre lambda y mu para que el sistema sea estable, ¿ya? Entonces, si alguna de estas sumatorias diverge, el sistema no va a ser estable. ¿Y qué significa eso? Que la cola va a tender a irse a infinito, ¿ya? Mientras que si estas sumas convergen, ¿ya? Si estas sumas convergen,
entonces va a haber un P0 que podemos encontrar y vamos a obtener, por ejemplo, 0.27 o algo de este tipo, un número entre 0 y 1. Una probabilidad, un número mayor a 0, ¿ya? Y de hecho la condición es basta con mirar básicamente esta sumatoria que está aquí, ¿ya? Esta sumatoria que está acá es finita, pero esta sumatoria que está aquí es infinita, ¿ya? Este C lo podemos sacar para afuera, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a tender a quedarnos? Incluso podemos sacar un C elevado a menos C para afuera, y aquí me va a quedar una sumatoria donde tenemos lambda dividido por C mu elevado a n, ¿ya? Después de un poquito de álgebra aquí, yo puedo obtener una sumatoria de lambda dividido por C mu elevado a n, ¿ya? ¿Y cuándo converge eso? Converge cuando lambda dividido por C mu es menor a 1. Entonces aquí está. ¿Qué significa eso? En palabras simples. En palabras simples, lo que tenemos es lo siguiente. Si es que yo comparo para algún estado grande la tasa a la que llega gente, lambda, con la tasa a la que atiendo cuando estoy utilizando todos los servidores, con CMU, y las personas llegan más rápido que mi capacidad de atención, entonces esto diverge, va a tender a irse hacia la derecha, ¿ya? Mientras que si CMU es más grande que lambda, entonces, por muy lleno que esté el sistema, yo siempre voy a estar atendiendo más rápido de lo que llegan las personas, en promedio, ¿ya? Por lo tanto, siempre que CMU sea más grande que lambda, el sistema va a ser estable. Mientras que si lambda es más grande que CMU, el sistema ya se vuelve inestable, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Si lambda es más grande que CMU, esta sumatoria que está aquí diverge, ¿ya? Y estas ecuaciones que están acá como que dejan de tener sentido, ¿ya? Entonces, en realidad ya no hay una distribución límite del sistema, ya no tengo esas probabilidades, ¿ok? Mientras que el sistema está estable y ya sabemos de que si se cumple que lambda es menor que CMU o lambda por CMU es menor a 1, entonces esta fórmula la podemos calcular con métodos similares a los que utilizamos antes para nuestro S de alfa que hablamos anteriormente, y con un poquito de álgebra yo no puedo obtener esto que está aquí, con lo cual efectivamente termino obteniendo una fórmula explícita. Esta parte de acá también se puede esta es básicamente una fórmula bastante explícita, ya que podemos simplemente calcular de forma muy rápida en MATLAB, en Excel, en Python, en lo que quieran, ¿ya? Entonces tú me das un lambda, un mu, un c, y yo puedo calcular esta expresión y calcular la probabilidad de que el sistema esté vacío, un sistema MMC. Finalmente, ¿cómo puedo calcular distintas medidas de desempeño? Básicamente de la misma forma que hemos discutido una y otra vez, pero obviamente que la única diferencia es que ahora los P sub n van a ser un poquito distintos, porque van a responder a esta nueva expresión para el P sub 0 y para los P sub n mismos, ¿ya? Entonces, de nuevo, para calcular, por ejemplo, L, podemos hacer lo mismo que hicimos para el sistema MM1, ¿ya? Es simplemente L va a ser la suma de n igual 0 infinito de n por P sub n, pero este P sub n va a ser otra cosa, porque ya no tenemos un sistema MM1, sino que tenemos un sistema MMC, ¿ok? ¿Cómo podemos calcular W? W, de nuevo, lo podemos calcular un poquito distinto a lo que está aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque los tiempos de atención ahora, el tiempo de atención de una persona es el mismo, es a tasa mu, pero el hecho de que hayan servidores significa que esta fórmula va a tener que cambiar, ¿ya? Y básicamente, ¿por qué? Por lo siguiente, la pregunta que uno se hace para calcular W es ¿qué pasa con una persona que llega cuando el sistema se encuentra en el estado 0? ¿Ya? Yo quiero tomar el valor esperado del tiempo de permanencia en el sistema de una persona que llega en el estado 0 y multiplicar eso por la probabilidad de estar en el estado 0, por P0. Luego lo mismo para el estado 1, lo mismo para el estado 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y pondero todos esos tiempos para obtener una fórmula muy análoga a lo anterior, pero que va a tener otra expresión. Porque si una persona llega cuando el sistema está en el estado 0, ¿cuál es el valor esperado del tiempo de permanencia en el sistema? 1 dividido por mu, porque esa persona llega directo a atenderse. Luego,
¿Cuál es el tiempo de permanencia en el sistema de una persona que llega cuando el sistema se encuentra en el estado 1? Bueno, esa persona va a pasar directo a un servidor y se va a demorar de nuevo en valor esperado un tiempo 1 dividido por mu en ser atendida. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando una persona llega cuando el sistema se encuentra en el estado C-1? Bueno, hay C-1 servidores utilizados. Esa persona va a utilizar básicamente el servidor número C y también se va a demorar un tiempo 1 dividido por mu en valor esperado en ser atendido. Por lo tanto, para todos estos estados, el tiempo de permanencia en el sistema de una persona que llega cuando el sistema se encontraba en el respectivo estado, el tiempo en valor esperado va a ser 1 dividido por mu. Y luego aquí empieza a crecer. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona llega cuando el sistema se encuentra en el estado C? Esa persona va a observar C servidores siendo utilizados y va a ser la primera en la cola. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo falta para que esa persona se vaya del sistema? Falta un tiempo para que se determine de atender cualquiera de estas C personas más su propio tiempo de atención. Pregunta, ¿cuánto tiempo falta para que se termine de atender una persona cualquiera de estas C personas? Es el mínimo entre C exponenciales. Eso es una exponencial de tasa C mu. ¿Cuál es su valor esperado? 1 dividido por C mu. Entonces, en resumen, ¿cuál es el valor esperado del tiempo que le toma a una persona cualquiera atenderse el tiempo de permanencia en el sistema de una persona que llega cuando el sistema se encontraba en el estado C? Va a ser 1 dividido por C mu más 1 dividido por mu. ¿Ok? Y podemos extender el argumento para los próximos estados. Me va a quedar básicamente 1 dividido por C mu más, por ejemplo, 2 mu, 1 dividido por C mu más 3 mu, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pondero cada uno de esos valores que obtuvimos por la probabilidad de estar en cada uno de los estados y obtenemos una fórmula para W. ¿Ya? Con eso podemos obtener una fórmula para W. Y de forma más simple, también podemos básicamente obtener W a partir de L, ¿ya? Si es que L lo calculamos para el sistema MMC de esta forma que está aquí, solamente que los P sub n son distintos a lo que está aquí. Calculamos L, podemos calcular de nuevo W utilizando la ecuación de Little, ¿ya? Que sigue siendo válida. ¿Y cuál es el lambda de entrada al sistema? El lambda E, o el lambda efectivo de ingreso al sistema, es lambda, porque hay una capacidad infinita. ¿Okay? Entonces, ahí hay dos caminos para calcular W. Uno se ve muy parecido a lo que está aquí, pero obviamente el L es distinto, así que lo que vamos a obtener acá es distinto. Y para el W, lo que está aquí es distinto según lo que acabo de discutir, ¿ya? Y uno puede comparar que las dos expresiones, de nuevo, son absolutamente consistentes. ¿Okay? Entonces, esa es la forma en que uno puede calcular tanto L como W para el sistema MMC, a partir de lo que está aquí, ¿ya? Finalmente, también podemos calcular LQ como está aquí, ¿ya? ¿Por qué LQ va a ser la suma desde n igual c hasta infinito de n menos c por p sub n? ¿Por qué? Porque fíjense, ¿cuántas personas hay en la cola cuando el sistema se encuentra en el estado n? ¿Ya? Si es que n es más pequeño que c, entonces la cantidad de personas en la cola es 0, porque las n personas están atendiendo al servidor. Mientras que si n es más grande que c, ¿cuántas personas hay en la cola? Bueno, n menos c, porque hay c personas siendo atendidas y n menos c en la cola, para que suman c más n menos c igual n. Entonces, esta es una forma de calcular el número medio de clientes en la cola de un sistema MMC. ¿Cómo podemos calcular WQ? Bueno, de nuevo podemos hacer un análisis del tipo valor esperado o esperanza condicional, condicionando en el estado, o de nuevo podemos usar Little, ¿ya? Y para usar Little aquí hay una discusión interesante, ¿ok? Porque si queremos usar Little, tenemos lo siguiente: WQ es 1 dividido por lambda efectivo por LQ, ¿ya? Aquí simplemente le pusimos una Q para no olvidarnos de que
es la tasa efectiva de ingreso a la cola, porque nuestro subsistema es la cola. Entonces tenemos que pensar cuál es la tasa de ingreso a la cola, ¿ya? Y la tasa de ingreso a la cola no es lambda. ¿Por qué la tasa de ingreso a la cola no es lambda? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy, por ejemplo, en este estado 1, pregunta, ¿a qué tasa ingresan al sistema? Ingresan a tasa lambda, ¿cierto? Sí, pero ¿a qué tasa ingresan a la cola? Ingresan a tasa 0, porque cuando estamos en el estado 1, llega una persona, pasa directo al servidor, no entra en la cola, ¿ya? El único momento en que empiezan a entrar a la cola es cuando estamos parados acá. Cuando estamos en el estado C, empiezan a ingresar a la cola a tasa lambda. Estado C-1 ingresan a la cola a tasa lambda. Estado C+2 ingresan a la cola a tasa lambda, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en todos estos estados que están acá, desde 0 a C-1, la tasa de ingreso a la cola es 0, mientras que en los estados C, C+1, etcétera, hacia adelante, la tasa de ingreso a la cola es lambda. Por lo tanto, en el largo plazo, o de forma promedio, ¿cuál es la tasa a la que se ingresa a la cola, a la que entran personas a la cola? Va a ser simplemente lambda por P sub C más P sub C más 1 más P sub C más 2, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y otra forma de escribirlo es como está aquí, que es completamente análogo, ¿ya? Porque la suma de los P sub N es 1. Y básicamente con esto uno puede calcular WQ utilizando la ecuación del litro, ¿ya? Entonces es interesante como aquí hablamos de una tasa efectiva de ingreso a la cola, la cual no es lambda, sino que es lambda por esta ponderación de básicamente los estados en los que es posible ingresar a la cola. Ok, entonces esa es la discusión que teníamos para las medidas de desempeño, para el cálculo de P sub 0 y los P sub N, y luego las medidas de desempeño L, LQ, W, WQ para el sistema MMC. ¿Okay? Y ahora viene una pequeña discusión, es un pequeño resultado. ¿Ya? No vamos a ver la demostración, vamos a ver simplemente discutir brevemente el resultado. Y la pregunta es la siguiente. ¿Okay? La pregunta es, muchas veces uno tiene una red de sistemas de espera. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo llego, supongamos que yo voy a la urgencia, ¿ya? Voy a la urgencia del hospital. Primero tengo que pasar por un lugar donde, no sé, por ejemplo, el cajero, ¿ya? Voy a pasar por el cajero. Una vez que salga del cajero, quizás tuve que esperar un ratito para que me atiendan en el cajero, ¿ya? Quizás había un sistema MMC en el cajero o algo de ese tipo. Y luego de ser atendido en el cajero, yo paso a una zona donde me evalúa un doctor o un equipo médico que evalúa si es que soy un caso muy crítico o no y decide a qué doctor, a qué equipo médico enviarme. ¿Ya? Si es que llego por un caso cardiológico, es distinto que si llego intoxicado, es distinto que si llego con un golpe en la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, luego de pasar por dos sistemas, uno después del otro, me envían a uno de muchos posibles sistemas. ¿Entienden? Entonces, esto empieza a formar una red de sistemas de espera. Y hay muchos sistemas que se pueden entender como redes de sistemas de espera. Entonces, nos interesa mucho saber cómo se comportan las salidas de un sistema MMC. Sabemos que el sistema MMC, las personas entran a tasa lambda, según un cierto proceso Poisson, pero pregunta, ¿cómo salen? ¿Cómo se comporta el proceso de salida de las personas? ¿Ya? Y el resultado es muy interesante porque las salidas de un sistema MMC, siempre que el sistema esté estado estable, es decir, lambda es menor que CMU, es decir, llegan menos personas que la capacidad de atención que tengo, la tasa de la que llegan personas es más pequeña que la tasa de atención máxima que tengo, el sistema está en estado estable y las salidas del sistema, es decir, si yo me pongo a medir y a decir ha salido una persona, ha salido dos personas, ha salido tres personas, etc., eso se comporta como un proceso Poisson de tasa lambda. ¿Ya? Entra una tasa lambda, sale una tasa lambda. Es como una conservación de flujo. ¿Ya? Pero este segundo párrafo nos dice algo interesante también. Dice lo siguiente, si es que lambda es mayor que CMU, ¿ya? El sistema en realidad no está en estado estable, la cola se va a infinito, ¿ya? Y las salidas ya no van a ser a tasa lambda, ¿ya?
las salidas van a ser según la tasa que tengo de atención. Entonces, las salidas se van a comportar como un proceso de Poisson, ¿ya? A tasa C mu, ¿ya? Entonces, esto es un resultado que puede ser interesante para entender distintas redes de sistemas de espera, donde puede haber sistemas MMC estables y otros sistemas MMC colapsados, ¿ya? Donde las entradas son más grandes que las atenciones. ¿Y cuál es la tasa de salida? Simplemente C mu, en este segundo caso, ¿ya? En otras palabras, la tasa de salida de un sistema MMC es un proceso Poisson, donde la tasa es el mínimo entre lambda y C mu, de forma para generalizar estos dos statements o afirmaciones que tenemos acá. Ok, entonces de nuevo respiremos hondo porque nos queda un par de conceptos de esta clase. ¿Ya? Finalmente llegamos al sistema MMCK, que de alguna forma es una generalización de todo lo anterior. ¿Ya? Entonces no es mucho más lo que podemos discutir. Ya discutimos el sistema MM1, el sistema MM1K, ahora el sistema MMCK es bastante esperado lo que ocurre. ¿Ya? Y no queremos más que hacer el punto de que esto generaliza lo anterior. ¿Ya? De nuevo vamos a tener esta fórmula para P sub n, y con eso uno puede calcular P sub 0, ya no tengo una suma infinita, sino que hasta acá. De nuevo, ¿qué es lo que tienen que cumplir lambda y mu y c para que haya estabilidad? No tienen que cumplir nada. Lambda puede ser tan grande como tú quieras, el sistema siempre va a estar estabilizado, dado que tiene capacidad finita. Si lambda es muy grande, es muy probable que te quedes mucho tiempo en el estado K. Pero eso no significa que la cola sea infinito, porque por definición el sistema tiene una capacidad finita. ¿Ya? Así que no es necesario que se cumpla ninguna relación entre lambda, c y mu para que un sistema con capacidad infinita, en el fondo con capacidad K, sea estable. ¿Ya? El sistema siempre es estable. ¿Ok? Y haciendo un poquito de álgebra se puede simplificar esta expresión que está aquí y uno obtiene esta fórmula para P sub 0. De nuevo, por favor, nadie trate de memorizar esta fórmula. El punto es simplemente mostrar de que hay una fórmula explícita. Tú me das un lambda, un mu, un c o un k. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema esté vacío? Es esto. ¿Ok? Y ahora tú puedes entrar a jugar con tu diseño. Necesitamos un servidor más, porque tener un servidor más, tener un cajero más en un supermercado es algo carísimo. Quizás involucra en cierto rediseño arquitectónico, etc. ¿Ya? ¿Vale la pena o no tener ese servidor más? Tú puedes probar aquí varios posibles C. ¿Vale la pena o no jugar con las capacidades del sistema? ¿Ya? Podemos jugar con este K. ¿Ya? Y luego podemos hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de clientes que realmente se pierden en este sistema? ¿Cuál es la tasa de clientes que se pierden? ¿Cuál es la proporción? Si yo te digo, mira, llegaron 1000 clientes, ¿cuántos de esos lograron pasar por el sistema? Logré atender. ¿Cómo podemos calcular eso? Basta con calcular PK, basta con calcular la probabilidad de estar en el estado K. ¿Ya? Entonces, aquí, basta con que yo diga n igual a K, tengo P sub 0, logré calcular P sub K de forma explícita, y P sub K es exactamente la proporción de clientes perdidos, porque P sub K es la proporción de tiempo que paso en el estado K, que el sistema está lleno, y cuando el sistema está lleno, cualquier persona que llega no es capaz de ingresar al sistema. Por lo tanto, la proporción de tiempo en la cual se pierden clientes es P sub K. Por lo tanto, P sub K es, de hecho, la proporción de clientes que no logran ingresar al sistema. Si yo digo, mira, P sub K es 10% y llegaron 1000 clientes, ¿cuántos fueron perdidos? 100. ¿Ya? 10% por 1000 son 100. 100 clientes fueron perdidos en valor esperado. Todo ese tipo de análisis puedo hacerlo. Y finalmente uno puede calcular básicamente también L, W, WQ y LQ con mecanismos muy similares, muy análogos a lo que ya hicimos. ¿Ya? Así que eso quedan obviamente fórmulas incluso un poco más largas, pero el punto es simplemente aquí hacer notar de que es algo que se puede hacer. Ok, entonces nada más que recordar de que en un sistema con capacidad infinita, un sistema del tipo MMC, vamos a requerir de que lambda sea menor que C mu, ¿ya? O en otras palabras, que la tasa de llegada sea más pequeña que la tasa máxima de atención, para que el sistema sea estable,
¿ya? Y en un sistema con capacidad finita, con capacidad K, por ejemplo MM1K, MMCK, no necesitamos ni que se cumpla nada. Lambda puede ser tan grande como quieras y el sistema podamos poder obtener estas probabilidades límite, que son los P sub n o la probabilidad de estar en cada estado n. Ok, entonces con eso cerramos nuestra discusión de modelos markovianos. Ok, y vamos a tener una muy breve discusión ahora sobre tanto algunos modelos no markovianos, como algunas extensiones de cómo se aplican estos modelos. Ok, entonces primero un sistema MG1. ¿Qué significa sistema MG1? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta M representa las llegadas. Las llegadas, de nuevo, son markovianas o tiempos entre eventos exponenciales, o en otras palabras, proceso Poisson según tasa lambda. ¿Ya? Y esta G de acá, ¿qué significa? Significa que hay alguna distribución no exponencial, o G de más general, para las atenciones, ¿ya? Y este modelo es muy importante porque hay muchos sistemas de espera donde los tiempos de atención están muy lejos de ser exponenciales, ¿ya? Supongamos que yo tengo una fábrica donde hay una máquina que pinta skates, no sé por qué todos los semestres, ese es mi ejemplo. Y esta máquina, hicimos la estadística y se demora entre 5 y 7 minutos en pintar un skate, ¿ya? Y la distribución es uniforme entre 5 y 7 minutos, ¿ya? Entonces, ese modelo está lejos de ser bien aproximado, si uno quiere, por una exponencial, ¿ya? Es una distribución muy distinta, está uniforme entre 5 y 7 minutos, y por lo tanto, entender el sistema MG1 es algo a lo que se ha desarrollado grandes esfuerzos en la comunidad científica, ¿ya? Y aquí hay un par de explicaciones de casos en que uno podría obtener tiempos de atención no exponenciales, ¿ya? No con esta distribución particular. ¿Ya? Lo interesante, ¿ya?, es lo siguiente. Si uno dice, mira, x de t es la cantidad de personas en el sistema en el instante t, x de t no es una cadena de Markov en tiempo continuo, porque g ya no es exponencial, ¿ya?, en los tiempos de atención. Sin embargo, aquí se puede utilizar lo que discutimos de procesos de renovación, ¿ya? Esto se puede modelar como un proceso de renovación, el cual tiene escondida una cadena de Markov en tiempo discreto. Luego se puede hacer cierto análisis con esa cadena de Markov en tiempo discreto para obtener ciertos indicadores de desempeño de forma, de nuevo, analítica, ¿ya? Y esto es un resultado muy importante en ingeniería de sistemas y en modelación estocástica en general. Ya, entonces aquí nada más, no queremos nada más que explicar un poquito la idea de cómo se obtiene esa cadena de Markov en tiempo discreto. Si alguien está interesado, puede leer la bibliografía del curso, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? De la siguiente forma. Vamos a decir de que xn es la cantidad de clientes que hay en el sistema justo en el instante de salida de la enésima persona. Y luego vamos a decir de que in más 1 es la cantidad, es una variable aleatoria que me dice cantidad de personas que llegan durante el servicio del n más unésimo cliente. Y a partir de eso uno puede ver lo siguiente. Si yo te pregunto cuál es la cantidad de clientes que hay en el sistema, justo cuando sale la n más unésima persona, esto va a ser básicamente lo siguiente. Es la cantidad de clientes cuando salió la enésima persona, más la cantidad de clientes que llegaron cuando se atendía la n más unésima persona, que es esta que llegó en este momento, menos 1, porque se terminó de atender una persona, ¿ya? Y si xn igual 0, xn más 1 es simplemente igual a in más 1. Y lo interesante es que xn es una cadena de Markov en tiempo discreto. En otras palabras, xn más 1 tiene esta dependencia a partir de xn y esta otra variable aleatoria in más 1. Es como la nueva información en la nueva etapa. Haciendo el análisis para esta cadena de Markov en tiempo discreto, uno puede obtener el límite cuando lo entiende infinito de la esperanza de xn, ¿ya? O en otras palabras, el πn, ¿ya?, o la probabilidad límite del estado n. ¿Ok? A partir de eso, esto uno puede luego hacer el análisis y decir, mira, esto es como el valor esperado en el largo plazo del número de clientes en el sistema. ¿Y qué nombre le pusimos a eso de forma más general? L. El número medio de clientes en el sistema es esto que está aquí.
¿Y qué es esta esperanza de S cuadrado? Es el tiempo de servicio. Entonces, si tú me dices que S es una uniforme entre 5 y 7 minutos, ¿cuál es el valor esperado de S? Bueno, 6 minutos. ¿Cuál es el valor esperado de S cuadrado? Lo podemos calcular, llegamos a un número, tenemos nuestro lambda y podemos calcular de forma explícita el L, ¿ya? El número medio de clientes en el sistema. Así que este es un resultado muy importante y lo que uno puede ver es que de partida les recomiendo lo siguiente. Tomen lo siguiente. Si es que S es una exponencial de parámetro mu, entonces el valor esperado de S es 1 dividido por mu. El valor esperado de S cuadrado lo pueden calcular, ¿ya? Y pueden comprobar de que lo que van a obtener para esta fórmula es exactamente lo que obtuvimos aquí. Van a obtener exactamente esto. Lambda dividido por mu menos lambda. Es decir, el L de un sistema MM1. ¿Ya? Entonces, esto que está acá, básicamente, generaliza lo que obtuvimos anteriormente. Para el caso en que el S era una exponencial, ahora decimos S es una distribución cualquiera. Y el comentario que hay que hacer aquí es lo siguiente. Esto básicamente tiene una relación con la varianza, ¿cierto? La varianza de S cuadrado es la esperanza de, perdón, la varianza de S es la esperanza de S cuadrado menos la esperanza de S, paréntesis, al cuadrado, ¿ya? Con el resultado clásico de la varianza. Entonces, si la varianza aumenta, esto también se puede escribir como función de la varianza, haciendo un poquito de álgebra. Si la varianza aumenta, lo que vamos a obtener es que el L aumenta. Entonces, si yo te digo, mira, el siguiente análisis, hay dos máquinas, ¿ya? Que pueden pintarle skate, ¿ya? Hay una máquina que se demora entre 9 y 11 minutos, uniforme. Y hay otra máquina que se demora entre 5 y 15 minutos, uniforme. Tú dirías, bueno, en valor esperado, las dos son capaces de procesar la misma cantidad de skates por hora, porque las dos tienen un valor esperado de S, el tiempo de servicio, de 10 minutos. Por lo tanto, me da lo mismo la máquina. Pero la respuesta es que no te da lo mismo, ¿ya? Si tienes una máquina con más varianza en el tiempo de servicio, esa máquina te va a generar colas más largas, básicamente. Eso es lo que le está diciendo este resultado. Entonces, este es un resultado absolutamente muy importante en todo lo que es gestión de operaciones, manufactura y ciencias afines, ¿ya? Básicamente la varianza afecta muy negativamente un sistema de procesamiento o de espera, ¿ya? De forma más general. También podemos hablar de sistemas GM1 y los sistemas GM1 son mucho menos comprendidos. Aquí tenemos un proceso de renovación para las llegadas. Los tiempos de entreventos ya no son necesariamente exponenciales, entonces son una distribución de tiempo de entrevento G general. Luego, atenciones markovianas, ¿ya? Y un solo servidor. Atenciones markovianas entendido como atenciones exponenciales. De nuevo, se puede construir una cierta cadena Markov en tiempo discreto. Aquí pueden ver los detalles, no lo voy a entrar en la discusión. Simplemente quiero hacer el punto de que por más esfuerzo y esfuerzos que han habido en la comunidad científica, no hay ninguna fórmula analítica para obtener el L, ¿ya? Que sería el número medio de clientes en el sistema, u otras medidas de desempeño como el W, etc. Así que este sistema es realmente un desafío matemático, si uno quiere ponerlo de esa forma. Ok, así que esto es todo lo que queríamos comentar sobre modelos no markovianos. Luego también uno puede hablar de sistemas GG1, GGC, GGCK, etc. ¿Ya? Y obviamente, si este es pobremente comprendido, el MG1 y el GM1 es de nuevo también pobremente comprendido, por más que hay un montón de resultados, pero pocas fórmulas analíticas comprendido en ese sentido. Obviamente un sistema GGCK o algo de este tipo es incluso más difícil de comprender, ¿ya? Finalmente, queremos discutir un par de casos más, ¿ya? Una pequeña discusión. ¿Qué pasa si tenemos un sistema MM1, pero en vez de que se forme una cola donde la última persona en llegar a la cola es la primera en ser atendido, es una cosa al revés? Y decimos, no, en vez de un sistema FIFO, First In, First Out, o el primero en llegar, el primero en salir, tenemos un sistema LIFO. El último en llegar a la cola
es el primero en ser atendido. En algunos casos esto realmente se da, ¿ya? Obviamente no suelen ser casos con personas porque es como injusto, ¿cierto? Pero en muchas otras situaciones naturalmente se da sistemas LIFO, ¿ya? Lo interesante es que el modelo que acabamos de hacer para el sistema MM1, en ninguna parte dijimos si es que era FIFO o LIFO. En ninguna parte lo dijimos, como que asumimos que era FIFO, ¿ya? Pero en realidad podría haber sido perfectamente LIFO, Last In, First Out. Entonces, en realidad, las medidas de desempeño que estudiamos son exactamente las mismas, sea que el sistema es LIFO o FIFO, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿habrá alguna diferencia entre FIFO y LIFO para un sistema MM1? La respuesta es que, según esas medidas de desempeño, no. Pero, ¿qué pasa si yo te pregunto, por ejemplo, por la varianza? ¿Ya? La varianza del tiempo de permanencia en el sistema. Esa es una medida de desempeño en la cual realmente van a haber diferencias, ¿ya? Y para estudiar eso ya es algo que va más allá del análisis que hicimos aquí, pero que se podría entender bastante y que se puede estudiar bastante bien numéricamente con modelos de simulación, ¿ya? Y nuestro último capítulo, al que ya vamos a pasar, nos va a permitir entender ese tipo de cosas. Y también entender, de hecho, con simulación, nuestros G, G, CK o lo que quieran. Ok, entonces finalmente volvamos a nuestra discusión de redes de sistemas de espera. Teníamos nuestro resultado para los sistemas MMC. Las salidas de un sistema MMC se comportan como un proceso de Poisson, donde la tasa es el menor entre lambda y CMU, ¿ya? Entonces, si el sistema está balanceado, la tasa de salida es lambda. Si el sistema colapsa, la tasa de salida es CMU. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos un sistema de este tipo? Primero hay que pasar por la zona 1 y luego hay que pasar por la zona 2. Y aquí llegan personas, se atienden con, digamos, el médico 1 y luego van donde el médico 2 y luego se van, ¿ya? Supongamos que es una cosa de este tipo. O podríamos decir que aquí están el cajero, ya digamos que este es el cajero, y luego se va al doctor, ¿ya? Y luego se va. Una cosa de este tipo. En un hospital incluso habría varios procesos más, quizás, dependiendo de la situación. Y de nuevo, esto podría ser una red bastante compleja donde una zona alimenta distintas varias posibles zonas, luego varias se vuelven a juntar en otra y tienes todo un árbol de flujo, ¿ya? Entonces, en este sistema que está aquí, ¿ya? Uno básicamente puede analizar las salidas de este sistema 1 y tomarlas como entrada al sistema 2. Entonces, ¿cuál es el tiempo de permanencia en el sistema de un cliente cualquiera? O el tiempo medio de permanencia de los clientes en este macro sistema. Bueno, va a ser el tiempo de permanencia en el sistema 1 más el tiempo de permanencia en el sistema 2, simplemente. Y no hay mucho más que decir en realidad. Esto, mirando ejemplos, es algo que se puede entender. Y aquí en particular hay un ejemplo que no voy a discutir completamente, ¿ya? Que es un caso particular de esto que está acá. Entonces tenemos un primer proceso donde hay un sistema MMC, luego un segundo proceso donde hay un sistema MM1, ¿ok? Y se hace ciertas preguntas. ¿Cuál es la condición de equilibrio del sistema? Y el tiempo promedio del proceso de los productos, ¿ok? Entonces, lo voy a mostrar rápidamente. Primero, ¿cuál es la condición de equilibrio? Este sistema es MMC con servidores de tasa mu1. Para que esté equilibrado necesitamos que lambda sea menor que C por mu1. Y luego necesitamos que también el segundo sistema esté equilibrado. El segundo sistema es MM1 con tasa mu2, por lo tanto necesitamos que lambda sea menor que mu2. Mientras cumplan estas condiciones, ninguna de las colas se va a ir a infinito. Ya van a ser las condiciones de equilibrio de nuestro sistema, con dos zonas. Un primer sistema MMC y luego un sistema MM1. Y finalmente, el tiempo promedio de proceso de un producto va a ser simplemente el tiempo promedio de proceso en el sistema 1 más el tiempo promedio de proceso en el sistema 2. ¿Ya? Y con las fórmulas que discutimos anteriormente, uno puede calcular cada una de estas expresiones. ¿Ok? Así que eso lo pueden revisar el PDF en detalle y ver el resultado que está aquí. Finalmente, aquí hay algunos ejercicios propuestos adicionalmente. Ok, así que les dejo revisar este ejercicio
este ejemplo en detalle como tarea para ustedes, para estudiar. Y finalmente quisiera concluir diciendo de que vimos básicamente los conceptos básicos de sistemas de espera. ¿Okay? Vimos los conceptos básicos de sistemas de espera y esta es un área absolutamente fundamental para el funcionamiento de muchos sistemas reales donde se forman congestiones y donde hay un cierto tránsito de procesos, por decirlo, ¿ya? O piezas que se mueven en una fábrica, o datos en internet, o personas que van por un sistema, no sé, en la dirección del trabajo, en la ISAPRE, en FONASA, en las clínicas, en la situación realmente que se les pueda ocurrir. Sistemas de gestión de inventarios también modelados con esto. Hay muchas distintas áreas. Entonces, básicamente vimos una definición, discutimos modelos markovianos, MM1, MMC, MM1K, MMCK, algunos modelos no markovianos, por arriba al menos GM1, MG1, y discutimos un poquito de básicamente qué es lo que pasa en redes de sistemas de espera. Así que muy bien, con eso los dejo. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos muy pronto. Que se cuiden mucho. Chao, chao.